Tu lado, es el equilibrista, es igual a vos, es Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, hoy viene el psicólogo, matrícula 20.241. Bueno, pues es que poco a poco la gente está volviendo a los consultorios médicos, viste, con este tema del COVID. La gente tenía miedo de ir a los consultorios. Y vos sabés que muchos profesionales encuentran que estos pacientes siguen todavía con temor, por supuesto, de contagiarse. Y también se dan cuenta de que muchas veces lo que necesitan estos pacientes que están, tan ansiosos por este tema, es apenas una charla tranquilizadora. Entonces que la conexión, Alfredo, entre la salud física y la salud psíquica es muy delicada y nunca se puede subestimar, como se ha hecho, yo te diría, hasta el momento, y uno percibe que no se le da la suficiente importancia al tema de la angustia y a la salud mental, finalmente. Y vos sabés que muchos pacientes que ya tenían trastornos de ansiedad, bueno, se vieron especialmente afectados por la pandemia. La idea de un virus, obviamente, que acecha, la cuarentena, el confinamiento, las limitaciones en la vida social, que ayudan siempre a descomprimir ciertas ideas intrusivas, bueno, agregaron mucha presión a personas con cuadros que estaban en tratamiento o con los síntomas por ahí en retroceso. Y vos sabés que uno de los trastornos que más se resintió fue la hipocondría. La hipocondría, fue largamente representada infinidad de veces en libros, en películas. Seguramente te acordarás, Alfredo, de ese papel de Woody Allen en Claro. Ana y sus hermanas, o aquella obra emblemática, El enfermo imaginario, de Molière, o a Jack Nicholson en Mejor Imposible, que tiene también algunos de estos rasgos. Claro, la hipocondría es un trastorno de ansiedad, esencialmente, y bueno, vos sabés que uno a veces no se imagina hasta qué punto puede afectar la vida de las personas. La etimología de la palabra nos explica, de hecho, varias cosas, porque la teoría de Hipócrates, era la teoría de los humores, decía que los humores eran 4 y que tenían que estar equilibrados para que una persona pudiera estar sana. Ahora bien, cuando sucedía el desequilibrio humoral, según Hipócrates, las secreciones, los vapores, decía él, resultantes, se acumulaban, según creían los griegos, en la zona del hipocondrio, o sea, debajo de las costillas. O sea, hipo es abajo y condrion es cartílago. Y fíjate que es la zona donde casi por reflejo una persona dolorida tiende a tocarse, viste que te torces y te tocas ahí debajo de las costillas, que es casi el símbolo del sufrimiento, del dolor. Bueno, y eso es la hipocondría, un padecimiento, y nunca una simulación, porque muchos creen que el hipocondríaco simula. Bueno, de ninguna manera. Y te aclaro, Alfredo, este punto, porque las personas que conviven con hipocondríacos, con mucha frecuencia pierden la paciencia, con razón, también se entiende a veces, ¿no? Porque creen efectivamente que el hipocondríaco inventa enfermedades para sacar algún provecho, o que exagera alguna pequeña molestia para llamar la atención, para victimizarse. Pero la realidad, Alfredo, es que los hipocondríacos no son capaces de controlar el miedo que les genera crear, ver un síntoma de una enfermedad que los preocupa. Ahora bien, ¿es un miedo irreal y desproporcionado? Sí, es exactamente eso. Pero claro, el sufrimiento y el terror de morirse, muchas veces tienen la convicción de que se van a morir en ese momento, son reales. Es decir, los hipocondríacos presentan una suerte de hiperconcentración sobre su propia persona y particularmente en su salud física y emocional, porque muchos también temen perder, la razón en muchos casos. Y claro, y reaccionan a esto con respuestas irracionales, con respuestas exageradas, porque perciben esta realidad distorsionada. La posibilidad de padecer una enfermedad grave aparece siempre en el hipocondríaco como una idea intrusiva. Es algo que lo invade y que no puede controlar. Por más que no exista ninguna evidencia médica que le confirme que tiene una enfermedad. Y la hipocondría, vos sabés que aparece en hombres y mujeres, claros, sin distinciones, y si no se trata, el problema de origen, que es la ansiedad, insisto en esto, es la ansiedad, puede cronificarse. Y por supuesto, esto genera un deterioro muy grande en la calidad de vida, como te decía al principio. Y los hipocondríacos, esto es casi un mecanismo incontrolable, van al médico muy a menudo, una y otra vez, en muchos casos a las guardias de los hospitales, y salen del consultorio con una pila de órdenes de análisis, estudios,
hacen todo lo indicado por el médico, y cuando el médico después lo cita para revisar los resultados y les dice que no tienen nada, que todo está bien, bueno, salen felices del consultorio con la sensación de haber nacido de alguna forma otra vez. Pero la tranquilidad, fíjate que dura muy poquito, porque algún síntoma nuevo va a aparecer, va a estar al acecho y va a volver a llenarse de miedo, de angustia, y así una y otra vez. Por eso es muy importante, Alfredo, que los hipocondríacos conozcan su condición y por más que no puedan controlar ese miedo, sí pueden generar algunas acciones preventivas. Por ejemplo, nunca automedicarse, esto por supuesto, porque la distorsión de la realidad muchas veces los lleva a autodiagnosticarse, de enfermedades graves incluso. Entonces, si a esto, no sé, los conduce por ahí a automedicarse con drogas específicas para un problema imaginario, obviamente los resultados pueden ser catastróficos. Y estos pacientes tienen que tener un médico sí de cabecera que los conozca, de manera que sepa evaluar los requerimientos y las preocupaciones. No es fácil porque también cambian de médico con mucha frecuencia, porque cuando el médico le dice, está bien, no tenés nada, bueno, buscan otro médico para confirmar que esto sea cierto. Y después, si un hipocondríaco, insisto, muy frecuente esto, acude a una guardia con relatos demasiado floridos de lo que cree percibir y los médicos que lo tratan no lo conocen, bueno, pueden indicarle una enorme cantidad de estudios que no son para nada necesarios. Tengamos en cuenta que hay estudios que ofrecen radiación, que no es saludable, hay estudios invasivos, es decir, no hay necesidad de pasar por cosas que no responden a la realidad. Y vos sabés que la hipocondría es una neurosis actual, así la describió Freud, es decir, que responde a orígenes en el presente emocional del individuo, es decir, no a traumas. Entonces, claro, es aconsejable para este trastorno las terapias que apuntan a conseguir algún manejo de la ansiedad, es decir, que la persona no se vea desbordada por el miedo, por la desesperación, que reconozca lo que le está pasando, que pueda aprender algunas estrategias para manejar los síntomas y que finalmente pueda sostener actividades de su vida diaria sin paralizarse, por supuesto. Así que por ahora vamos a dejar acá, Alfredo, pero sí, el viernes vamos a abrir el psicódromo y vamos a invitar a los oyentes a que nos hablen sobre su hipocondría, sobre si conviven con algún hipocondríaco. Bueno, pero eso, Alfredo, va a ser el viernes. En el viernes, psicódromo. Exactamente, con la firma del licenciado Federico Andajás. Le doy mi palabra por Mitre.